buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, dependiendo dónde nos estéis viendo. Hoy estamos con Rosa Isabel Martínez Lillo, ella es profesora titular de la Universidad de Málaga en el área de estudios árabes e islámicos. Y dado que nos encontramos en el Congreso Nodos del Conocimiento, en su cuarta edición, quería hacerle una entrevista para que, como gran arabista que es y años de estudio que lleva, eh, nos contara un poco cómo es la situación de Palestina actualmente. Como todos probablemente sabréis, el 7 de octubre hubo un ataque de un grupo llamado Hamas a Israel, dando lugar a una no sé si podemos decir una nueva guerra o un afianzamiento de un conflicto que lleva bastantes años en juego, como es en la zona de Palestina. Eh, Buenas tardes, Rosa, lo primero. Buenas tardes, saluda Adelaida, y buenos días a quienes estén en el otro continente. Antes que nada, yo quería preguntarle cuáles son los eventos claves que han llevado a la situación actual que podemos ver entre Gaza e Israel tras los conflictos que hemos visto y demás historias que podemos ver en los medios de comunicación, porque tenemos muchas noticias, pero es verdad que a veces no hay un hilo conductor que nos ayude a clarificar un poco cuál es el conflicto. Sí, sí, pues fíjate, yo recuerdo que en el libro titulado Poetas Palestinos de Resistencia, que se publica en España en 1969, luego hablaré de él, viene a decir eso en el prólogo, ¿no? Dicen, parece que cuando miramos al mundo árabe solo vemos el hecho concreto, un hecho que estalla en un momento determinado, pero nunca acudimos a la historia desde la perspectiva occidental. Pues es lo que está ocurriendo ahora. En realidad, todo esto que estamos viviendo, esta masacre, este genocidio, tiene su origen en 1948, cuando en tierra palestina se funda el Estado sionista de Israel. El sionismo es una ideología, digamos, que comienza a finales de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, con la intención de encontrar un lugar físico para los sionistas, judíos pero sionistas, es una ideología, europeos, que necesitan tener ellos una tierra, quieren una tierra, y entonces, como Inglaterra estaba en esos momentos en la zona de Palestina, bueno, pues pactaron con la Declaración Balfour de 1919 entre ingleses, franceses, básicamente el ceder o hacerse con la tierra palestina con vistas a que todos los sionistas, primero europeos y luego judíos de todo el mundo, fueran a habitar a esa tierra. Claro, se fomentó la ayuda social, económica de casa, etcétera, de tal manera que atrajo a mucha población, pero era una población que no tenía nada que ver con la tierra palestina. En Palestina vivía gente, vivían los palestinos, tenían una cultura, tenían una economía, tenían su cultura, su civilización. Entonces, la idea que se suele dar de que Palestina era una tierra yerma, era un páramo donde no había nada, es mentira. Los palestinos tenían su cultura, su vida, su civilización y su economía. Entonces, como digo, el sionismo empieza en 1919. Luego se va desarrollando y ya en el 48 es cuando se funda el Estado sionista de Israel, con judíos sionistas europeos y judíos sionistas de otras partes del mundo. En Rusia, por ejemplo, había una gran comunidad judía que fue a vivir a Palestina. En ese momento, pues hay palestinos que son asesinados, otros palestinos son exiliados y otros se quedan combatiendo dentro de Palestina. Ese es el origen. Todo lo que ha venido después, digamos que son consecuencias. Y lo que ha ocurrido ahora, pues es un paso más en la fundación, o sea, en el asedio o en la constancia, en el estar del Estado sionista de Israel en tierra palestina. ¿Cuál es el objetivo final del Estado sionista de Israel? Exterminar a los palestinos. O sea, han ido poco a poco ocupando la tierra, asesinando, matando, con una impunidad total.
Y básicamente ahora los palestinos, lo que se llama el Estado de Palestina, es fundamentalmente Gaza, Franja de Gaza y Cisjordania. En estos días se están haciendo con Gaza con la justificación del ataque de Hamas y posteriormente se van a hacer con Cisjordania. Esa es mi idea, o sea, porque el Estado sionista de Israel no va a terminar, no va a acabar hasta que no extermine a los palestinos, que es lo que están llevando ahora a cabo, es un genocidio, y hasta hacerse con toda la zona, con toda la tierra palestina, que obviamente es un lugar estratégico, porque es la salida al Mediterráneo de todo lo que va a ser Oriente Medio y después o el lejano Oriente. Interesante. ¿Y cuál ha sido la posición árabe al respecto? Porque sí es verdad que por lo menos yo lo que he escuchado siempre y lo que se ve en los medios de sí, sí, como un poco de te pongo el límite a Israel, pero luego al final nadie hace nada. Justamente, sí, tú lo has dicho. Bueno, vamos a ver. Los países árabes, algunos países árabes han ayudado en mayor o menor medida a la causa palestina, al Jadiat al-Palestinilla, ¿no? Como empieza a llamarse a partir de 1948. ¿Qué ocurre? Hay países que realmente se han entregado en cuerpo y alma, podríamos decir, como por ejemplo Egipto, y hay un hecho fundamental que hace que esta ayuda de ciertos países árabes, digamos, retroceda en cierto modo. La Guerra de los 6 días. En el 67, la Guerra de los 6 días, no es solamente un momento de pérdida de tierras, de los altos del Golán, del Sinaí, etcétera, sino que también es un momento traumático para el mundo árabe, porque es un paso más en la destrucción de la arabidad, del desmembramiento de la arabidad, del mundo árabe. En el 67, las tropas egipcias, sirias y jordanas, que forman la coalición, pierden, son vencidas por el ejército israelí y entonces ya estos países empiezan, ya digo, a recular en su ayuda a los palestinos, al pueblo palestino y fundamentalmente Egipto, que había sido el país líder en la zona, eh, comienza a retirarse. Después de Nasser, con su proyecto panarabista, llega Anwar Sadat. Sadat pacta en Camp David, el pacto de Camp David ya yo creo que fijaba un inicio de cooperación entre egipcios y Estados Unidos, europeos, posteriormente. Entonces, ahí ya Egipto empieza, como digo, a recular su postura de ayuda que había sido en principio a Palestina. Jordania es un país que ha recibido a muchísimos palestinos. En realidad, Jordania es un país, en cierto modo, digamos, un tanto artificial, porque está poblado en su mayoría por palestinos. Jordania actualmente les ha cerrado la puerta mayoritariamente a todos los refugiados que querían huir en un primer momento. Líbano es un país que ha sufrido pues mucha desestabilidad social también, porque en el sur del Líbano hay muchísimos, numerosos campamentos de refugiados palestinos, también lo que ha producido en la sociedad libanesa muchísimo desequilibrio, ya digo, y Siria, Siria en su momento también acogió a los palestinos y es un país que ha sufrido desestabilidad social por la afluencia de palestinos. Entonces son países limítrofes que en cierto modo ayudaban en mayor o menor medida a Palestina, pero que actualmente, pues yo no sé si decir, en algunos casos se puede justificar, en otros no, en mi opinión, no, claro, están rechazando en gran medida la ayuda a los palestinos, a que vayan los refugiados, exiliados, etcétera. Y eso, pues la verdad, para quien cree en el mundo árabe, como yo que sigo creyendo en el mundo árabe, es bastante lamentable. Por otra parte, están los países del Golfo, que sabemos que son, bueno, pues los que tienen dinero, Emiratos, Qatar, etcétera, que suelen plantear un doble juego, un tanto a la manera de Arabia Saudí, de pactar, de no pactar, según intereses económicos. Los países del Golfo, como Qatar, se ha visto en el Mundial de Fútbol, como Emiratos, son países muy potentes económicamente, son los países que hoy conoce casi todo el mundo a nivel mundial. Los árabes son esos árabes, cuando hace unos años
no existían en el panorama del mundo árabe, eran países un tanto secundarios desde hace unos años y debido al petróleo están en la primera línea. Y esos países, como digo, están, no están, pero realmente lo que es ayuda a los palestinos, a la sociedad palestina, que tanto lo necesitan, pues a la hora de la verdad brilla bastante por su ausencia. Yo pienso generalmente, yo como arabista también pienso lo mismo que tú, yo también creo mucho en el mundo árabe. Lo que quería también preguntarte, ¿cuál es la situación actual? A ver si tú tienes más ideas que yo sobre la población palestina ahora mismo y por qué nadie está haciendo caso a la ONU, porque sí es verdad una de las noticias que escuché hace poco, que la ONU está hablando de masacre, que no es algo que nos estemos inventando aquí nosotras, ni mucho menos, y también la ONU está pidiendo un alto el fuego para poder evacuar a civiles. Entonces, Sí. ¿nos podrías hablar un poco de la situación? Porque si la ONU lo está diciendo y creo que está como nadie está haciendo caso y la ONU está chillando, para una vez que chilla la ONU, como yo digo, nadie le está echando cuenta. Bueno, la verdad es que es muy lamentable, saluda Adelaida, porque Israel siempre ha salido impune de las llamadas de atención, porque sanciones no sé si ha habido alguna, y si ha habido alguna, no se ha llevado a cabo. Entonces, es como si Israel estuviera más allá del derecho internacional. Se le puede sancionar, se le puede advertir, se le puede decir, pero Israel va más allá. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de los Estados Unidos y de mucha parte de Europa, de muchos países de Europa. Actualmente, desde hace unos días, yo según veía en los periódicos, hay países que es muy lamentable, la verdad, a mí me da vergüenza, pero hay países que vienen a decir a Israel, bueno, aliviado un poco los bombardeos, como diciendo, seguid matando, pero no tanto, no tanto, que no sea tan evidente. Y eso se ha visto con Francia, Alemania, España está en una posición, bueno, debido también a la política interna un tanto marginada, pero la ONU yo creo que sí que tiene suficiente potestad y potencial para hacerse notar, para sancionar, para decir, en este caso justamente, que la sociedad civil no puede, o sea, Israel no puede machacar a la sociedad civil, a los hospitales, está bombardeando hospitales, pero es que Israel siempre se ha mantenido impune. Siempre ha tenido carta blanca para hacer y deshacer lo que ha querido y es la tónica, salud Adelaida, y va a seguir así. Hay otra cuestión. Hace unos días organicé en la Universidad de Málaga un acto informativo sobre la situación, ¿no? Vino una profesora de Derecho Internacional, la profesora Carolina Jiménez, de la UBA también, y ella habló de conceptos de derecho internacional pertinentes totalmente. Y claro, vino a decir que en el derecho internacional, primero, para hablar de conflicto, para hablar de guerra, obviamente tiene que haber un equilibrio y no hay un equilibrio. Por lo tanto, no se puede hablar de guerra. Guerra entre Israel y Palestina, guerra entre Israel y Hamas, no procede porque no hay un equilibrio. Obviamente, nunca lo ha habido, ¿no? Y por otra parte, ella se refirió a un concepto, si no recuerdo mal, era el concepto el enemigo de derecho. Para ser un enemigo de derecho, como serían en este caso los palestinos de Gaza, los israelíes los tienen que considerar seres humanos. Pero es que hace, creo que yo, una semana o 10 días, según me envió una amiga que vive en Jordania, al menos 12 médicos israelíes, médicos israelíes, dijeron que era un deber bombardear los hospitales palestinos de Gaza porque quienes estaban en los hospitales eran insectos, no seres humanos. Esta es la idea del sionismo. Yo hoy justamente no he visto las noticias, pero me temo que la situación va a ser muy parecida. Quiero decir, Israel va a seguir bombardeando hospitales civiles y no va a pasar nada. Y la ONU se va a mantener al margen porque siempre se ha mantenido y siempre agacha la cabeza ante los Estados Unidos de América y ante el Estado sionista de Israel. No, desde luego, lo de los médicos israelíes, sí es verdad que yo también lo he escuchado y es un poco rocambolesco, por decirlo de manera fina. Desde luego Justamente.
terrible, ¿no? Que una persona, y más siendo médico y haciendo ciencia, porque al fin y al cabo en este congreso también estamos haciendo ciencia, intentar mostrar desde nuestros conocimientos lo que sabemos y explicar las cosas de la mejor manera posible. Una Justamente. pregunta que yo te quería hacer, Rosa, ¿existen manifestaciones culturales actuales para reivindicar lo que está pasando? Es decir, tenemos a más que ya han fallecido, Mahmoud Darwish, Fadwa Tuqan, Nayila Ali, desde el punto de la caricatura y el dibujo que han sido brutales y todavía a pesar del tiempo siguen siendo referentes tanto dentro como fuera de los que nos dedicamos al mundo del arabismo. Ahora mismo podemos ver manifestaciones parecidas dentro de Palestina, porque fuera, sí sé yo, por ejemplo, que aquí en España está Miki Duarte, que no sé si los conoces, que son caricaturistas del Diario de Sevilla y de otros periódicos más, que si están contando desde sus dibujos, oye, está pasando esto, hay muchos niños que están muriendo en los hospitales, lo están contando, más o menos lo están relatando, que yo lo sigo y no sé, pero Ali Farsad también ha sido muy crítico, por Sí, ejemplo, de Siria. sí, Ha sido muy crítico, las últimas que yo he estado viendo han sido, y aparte, dibujos para reflexionar, de sentarte y decir, mira que siempre, como yo lo he estudiado muy en profundidad, entonces sé que sí, siempre lo tiene como sé. un puntito cómico que tú dices, bueno, me está diciendo esto, pero por otro lado me está haciendo un poquito de reír, ¿no? Sí. Pero el tema desde dentro, me vengo a referir, que lo estén diciendo, oye, mira, poetas, escritores o similar. Pues mira, por una parte hay un video de un niño que es rapero, está cantando en inglés y hablando de las atrocidades que cometen los israelíes en Gaza, ¿no? Es un video que se ha difundido, yo creo que ha tenido bastante eco, por lo menos en España. Él canta en inglés, pero bueno, habla de las atrocidades, pero lo hace de una manera como atractiva, claro, cantando, rapeando, y eso atrae, por lo menos a la juventud. Claro, ¿qué ocurre? En Cisjordania están cercados también. En el momento en que uno levanta la voz o hace cualquier manifestación artística, van a por él. Van a por él o lo encierran o le asesinan. Entonces es muy complicado desde dentro manifestarse culturalmente, es muy complicado. Pero mira, os voy a contar o te voy a contar algo que ocurrió hace unos días. Justamente hay una poetisa palestina, Fatin al-Gurra, de la que hablaré posteriormente. Fatin al-Gurra es una de las grandes poetisas palestinas, debe tener unas 40 y tantos o 50 años. Ella era de Gaza, se fue a Bélgica, a un centro de refugiados, y ahí, bueno, pues él se seguía escribiendo. Es una magnífica poetisa porque es innovadora, pero conoce perfectamente la poesía clásica. El Fusha es una de las mejores poetisas contemporáneas. Ella estaba en Bélgica, fue a Gaza a ver a su padre que estaba enfermo. Fue el 6 de octubre, un día antes que empezaran los bombardeos. Y al poco tiempo me llegó un video de ella que creo que grabó Al Jazeera, no estoy segura, y ella comentaba eso con un horror eh, apabullante, no tengo palabras. Estaba en el hospital con su papá y era encomiable la potencia que tenía, porque, bueno, decía que sí que era horroroso, que era muy triste escuchar a los niños llorando, chillando, sufriendo, niños y ancianos, pero más a los niños que en principio tienen que vivir, tienen el derecho y el deber de vivir. Pero ella decía también, pero Gaza no morirá, Gaza no morirá, Gaza quiere vivir, Gaza quiere vivir. Hombre, en esos momentos, claro, no se va a poner a escribir poesía, obviamente, pero el mero hecho de declamar Gaza vive y Gaza quiere vivir, yo creo que es un estímulo importantísimo para hacer ver al mundo que ellos siguen luchando y siguen adelante. Y bueno, pues sorprendentemente, en la UMA estamos organizando una muestra, es una muestra de una pintora argentina llamada Mimi Ripoll, que vive en Málaga. Entonces ella vino a mi despacho hace pues un año ya o cosas así. Yo tenía en mi despacho el libro de Adonis,
Tarikh Yatamassak fi Jasad Imraa, que yo traduje al castellano como Historia desgarrándose en cuerpo de mujer, que es un libro con una portada suya, él también sabes que dibuja, y lo vio Mimi, esta pintora, y dijo, anda, dice, pero si es que mis cuadros se parecen mucho a los de Adonis, y yo le propuse, bueno, pues podemos hacer una exposición con tus pinturas, sus poesías, en árabe, mi traducción, hablamos con Galería Central de la UMA, que está en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero bueno, por cuestiones que no vienen al caso, al final Adonis no podía estar, no podíamos utilizar sus versos, y yo recordé los versos de Fátima Algurra, que había traducido yo hace muchos años, en un diván titulado Excepto yo. Entonces dije, puede ser el momento de dar a conocer al Fátima. Se lo mostré a Mimi Ripoll, a la pintora, y me dijo, es que es sensacional, esta mujer expresa lo que yo estoy expresando en pintura, de tal manera que nos pusimos manos a la obra y vamos a organizar, en cierto modo también en homenaje a Fátima y en homenaje a Gaza, vamos a organizar en la UMA el 29 de noviembre es la inauguración, la exposición de los cuadros de Mimi Ripoll con versos de Fátima Algurra en árabe y en castellano, su poesía en árabe y en mi traducción, y vamos a hacer una lectura con alumnos de primer curso de idioma árabe 1, van a recitar en español y Maha Mamdouh, que es la otra colega nuestra, en árabe. En cierto modo es una actividad a favor de Gaza, aunque lo hacemos desde fuera, y quizá lo triste es que no nos hayan dejado exponer todos los poemas de Fatin Algurra porque nos pedían los derechos de autor. Y yo les decía, pero si es que está en Gaza, está asediada, yo ahora no sé si está viva o muerta, espero que esté viva, Dios lo quiera, pero lo que es la vida no podíamos, digamos, exponerlos por la cuestión de los derechos de autor. Pero bueno, manifestaciones, hay manifestaciones en otras universidades árabes a nivel personal y luego manifestaciones en la calle en España, ya lo sabes, muchísimas. El pueblo lo apoya, el pueblo lo apoya, la gente lo apoyamos. Había quizá gente indecisa que no sabía, pero yo creo que después de ver el genocidio, o sea, la falta de humanidad, el genocidio que se está cometiendo con los palestinos, yo creo que mucha población se ha dado cuenta y está apoyando mucho más abiertamente al pueblo palestino. No, desde luego, eso sí, sí me cabe duda, las manifestaciones que está habiendo en todas las ciudades, en Málaga, en Sevilla, en todos lados. Es verdad que ahora las noticias parece que están con otros temas, pero hace poco en Londres hubo una manifestación que fue abrumadora, vamos, que no, Y sí, que y yo mira, me sorprendió. sí, una cosa que también quería hacer ver, saludar a Adelaida, si me lo permites desde el principio, cuando empieza el bombardeo para hablar de cómo influyen los medios de comunicación, las fotografías, de cómo se tergiversa la realidad, cómo se manipula, mejor dicho, la realidad, desde los medios de información que la mayoría son prosionistas, el cine está en manos de los judíos, en Hollywood, todos apoyan el sionismo, eso está claro. Cuando empieza el bombardeo, a los pocos días, aparece en El País, que en principio es un periódico abierto, tolerante, etcétera, España, aparece en El País, aparecen dos fotografías en primera plana. Una referida, digamos, a los israelíes, ver cómo estaban una zona residencial de israelíes, porque los israelíes es gente normal, es gente democrática que vive en zonas residenciales, ¿vale? Y al lado una de los palestinos, pero no era una zona residencial, era una mezquita, bombardeada, para hacer ver que los palestinos son fundamentalistas, es gente religiosa, es gente que lo lleva en la sangre, es gente violenta. O sea, con esas dos fotos ya, bueno, pues yo creo que era manifiesta la intención, ¿no? Los israelíes son personas que viven en residencias, demócratas, etcétera, pero los palestinos tienen la mezquita, ya siempre he referido al hecho religioso, no iglesias, porque sabes que también hay palestinos cristianos, pero no, hay que condenar a los otros, a los musulmanes, a los violentos. Y como siempre digo, estoy cansada de decirlo,
en todos los ámbitos que puedo. La lengua árabe es una lengua que se caracteriza, entre otras cosas, por la cantidad de términos relativos al amor, al hecho amoroso. En español necesitamos un sustantivo y un adjetivo. Amor tierno, amor de extrañar, de echar de menos, amor apasionado, amor de amistad. En árabe, miqa, ishq, ishtiyaq, hawa, hub, wed. Un montón de términos. Y siempre digo lo mismo. Si existe un campo semántico tan amplio para designar el hecho del amor con todos sus matices, hombre, me imagino que una gente así como muy violenta per se no será, ¿no? Esto para darlo a conocer al gran público y ser conscientes de que siempre se desvirtúa la realidad, sobre todo cuando se trata de los árabes y más de los árabes musulmanes, obviamente. No, totalmente. El tema de la islamofobia en Occidente, porque no voy a decir Europa, en Occidente es abismal, ¿no? A mí me llama la atención, a ver, yo no quiero justificar la guerra de Rusia ni mucho menos, pero sí es verdad que cuando Rusia invade Ucrania, a los pobres ucranianos los sacaron con todos los honores, que en realidad que es como se tiene que hacer, sacar a la gente que está pasando mal con todos los honores. Sí. Pero es que aquí a la gente es que parece como que los están dejando ahí un poco de, ala, quédate ahí a ver si aprovechamos, te mueres y nos quitamos unos cuantos del medio. De Es la encima, sensación que a mí justamente, me da muchas veces, tanto como justamente. arabista, pero ya no que me dedica a esta profesión, porque es verdad, yo sostengo todo lo que dice, es unos cuantos términos hay para definir lo que es el amor en árabe, y con unos matices tan leves que muchas veces Sí, no podemos traducirlo al español, o cuando un alumno te pregunte, profesora, ¿y esto esto a qué se refiere? Pues esto tienes que decir, no, pero esto tiene un toque de que es mejor, por ejemplo, yo me acuerdo con el collar de la de paloma, la cuando a mí me paloma, explicara me decía, es un tratado de Ishq. Y decíamos, pero bueno, no me está diciendo que es un tratado de amor, me decía, no, es un amor apasional, de pasión, justamente, de pasión. Entonces, claro, tú ya lo ves ahí, no lo ves con los mismos ojos de el tratado del collar de la paloma, sino que lo ves como que va un poquito más allá. Pero claro, justamente. esas leves diferencias semánticas se muestran, como bien estás diciendo, dentro de lo que es la lengua, ¿no? Y ese sentido de islamofobia lo estamos viendo pues, en el momento de, bueno, no, es que no, pero vamos a ver, si hemos traído a gente de Ucrania, lo cual me parece genial, que están viviendo una guerra, no podemos dejarlos ahí porque son civiles, porque a alguien se le ha ocurrido montar una guerra. Pues a esta gente vamos a intentar más o menos hacer lo mismo. Es decir, por lo menos intentar buscarle una solución, porque en realidad han perdido todo. Han perdido sus casas, han Todo. perdido sus familias, familias desestructuradas. Es que no podemos pensar, no, es que como es árabe, el pobrecito es terrorista y viene a matarnos. Vamos a ver, Eso, señores, un poquito de eso. sentido común. Eso, pero no hay. Y también lo decía Faten Algurra, fíjate en su video, decía, claro, es que no, la vida de un niño moreno con los ojos oscuros no es igual que la vida de un niño rubio con ojos claros. Y eso es cierto, hay un racismo atroz, atroz. Y en Europa hay mucho racismo, hay islamofobia y hay racismo en No, general. yo recuerdo que hay un documental en Disney Plus, creo que era, del Papa Francisco que decía precisamente, reflexionaba sobre esto mismo y lo dejó un poco entrever de, bueno, es que hay inmigrantes de primera, inmigrantes de segunda. A mí me sorprendió mucho porque fue el propio Papa el que lo estaba diciendo. En plan, escúchame, que no me queráis hacer, porque eran preguntas que le hacía gente joven y demás. Y decía, escúchame, no me intentéis vender lo que no es, porque lo que pasa es que no había pasado el conflicto este, se refería sobre todo a la guerra de Siria, ¿no? Hacía hincapié. De todas maneras, yo sí lo he visto hace poco diciendo que por favor que acabe la guerra y que reine un poco la paz en este contexto, lo cual, dentro de lo que cabe, tendría su lógica. Sí, pero también lo dijeron el otro día Laila Hottait, mi amiga y la directora de cine, dijo que el Papa, bueno, está ahí, hace manifestaciones, pero hasta cierto lugar. O sea, el Ya, Papa no se ha comprometido, la Iglesia no se ha comprometido. Puede decir, puede manifestarse, puede aconsejar, pero no se ha plantado y tampoco yo como creo que, tendría que que la ser. gente le eche mucha cuenta actualmente, por otro lado, porque yo veo, porque es que es verdad, yo lo que he escuchado y yo veo, sí, sí, venga, te ponen la noticia del Papa, lo que yo veo en los medios de comunicación muchas veces, y después te ponen justamente lo que tú has dicho, los palestinos terroristas, los israelíes qué buenos son, y te lo ponen así en las noticias, entonces dices tú, ¿me estás incitando a pensar esto?
Y a lo mejor el Papa o el que ha estado hablando no ha querido decir precisamente Sí, esto, sino es el corte de sí, noticia que te hace. Tú dices, sí, ¿me sí. quieres decir esto? Es la sensación que a mí me da, ¿eh? Es así, pero y además no solo en esos ámbitos, sino en ámbitos culturales. No puedo hablar mucho del tema, pero en ámbitos culturales también ha habido mucha prohibición o alguna prohibición ante actos de apoyo a Gaza. Y eso ya sí que me parece mucho más lamentable y más triste, ¿eh? Que estos actos informativos, no panfletarios en absoluto, no hayan sido prohibidos o vetados Y en además que estamos centros tratando culturales con gente institucionales. experta en el tema que lleva muchos años estudiando el caso de Palestina, porque al fin y al cabo sí, podemos ser todos arabistas, pero cada uno tenemos nuestra parcelita, ¿vale? A Sí, lo mejor me preguntan a mí sobre temas de dibujo, cine o cosas así en el mundo árabe, graffiti, y te puedo hablar maravillas, pero a lo mejor yo he estudiado la historia de Palestina, pero es verdad, a lo mejor no la conozco tan al detalle como la podéis conocer la gente que os habéis dedicado a investigar de cabo a rabo, pasando por la literatura, haciendo traducciones y haciendo mil cosas sobre esta tierra. Rosa, para ir terminando con la entrevista, ¿tú crees que existe la posibilidad de paz, que tendrá solución algún día el conflicto, o soy yo demasiado optimista? ¿no? Yo hace unos días me pidió la Unión de Escritores Palestinos un video y lo hice, lo envié y ahí ya di mi parecer, di mi opinión. Y la repito, he empezado hablando de esto. El Estado sionista Israel, que se funda en 1948, a finales de 47-48, en tierra palestina, tiene un objetivo muy concreto y es masacrar a la población palestina, exterminar a la población palestina y ocupar toda la tierra. A mí, obviamente, me encantaría que hubiera paz, me encantaría que los palestinos vivieran en su tierra, que es su tierra, que es su derecho y su deber. Me encantaría, obviamente, pero sé lo que es el sionismo y viéndolo desde la perspectiva histórica, como digo, ese es el objetivo. Hasta ahora, desde 1948 a 2023 ha sido así. Han ido ocupando, 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 matando con carta blanca totalmente y lo van a seguir haciendo. O sea, no va a haber paz, no es que no vaya a haber paz, quiero decir, porque la paz no depende de los palestinos de Gaza o de Cisjordania, la paz dependería del Estado sionista de Israel. Ellos son los responsables de lo que está ocurriendo, más allá de todo. Y también condeno, obviamente, los atentados de Hamas y de cualquier tipo de atentado. Lo condeno, obviamente, pero todo lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de la fundación del Estado sionista de Israel en Palestina. Y hasta que no consuman su objetivo, que es asolar toda esa tierra palestina de palestinos, instalarse ellos, hasta que no lo consigan, no van a dejar de matar. Entonces, no es una cuestión de paz, es una cuestión de que el Estado sionista de Israel va a seguir con su objetivo hasta el final. Ahora es Gaza y luego vendrá Cisjordania. Tristemente es así. Esperemos que todo más o menos vaya tomando un cauce que no sea. Ojalá, Dios te Oh, oiga. inshallah, ¿no? Como se diría en Inshallah, árabe. inshallah. Inshallah. Bueno, pues ponemos en fin a la entrevista. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, Rosa está a vuestra disposición. Os podemos dar su correo electrónico y os podéis poner en contacto con ella. Obviamente.